Va de nuevo. Empezamos desde, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, no, no, nada más hacemos dos así. Y trato de hacerlo más rapidito. Bueno, pues buenas noches, vamos a revisar lo que son las características clave de las escuelas efectivas, un libro publicado hace ya más de 20 años, pero que todavía tiene efectividad. Es decir, están vigentes todos los conceptos que se están trabajando ahí. Fue escrito en el año de, aquí está, 1998, hace 24 años, pero es muy efectivo. Este fue como también un encargo de la UNESCO para que se revisaran las escuelas efectivas. Entonces, vamos a conocer algunas de estas características. Lo primero que se hicieron como preguntas los autores fue qué rasgos caracterizan a una escuela efectiva, ¿no? Por ejemplo, Anaí, ¿usted sabe cuál es su escuela mejor de la zona? Citlali debe de saber cuál es la mejor escuela de su zona, la suya, ¿verdad? Dice así uno, la mía, donde yo trabajo. No, no es porque yo trabaje, sino tiene que haber un conjunto de características específicas que la definan y la distingan entre las otras. Recuerden que los padres de familia eligen una escuela para que estudien sus hijos por ciertas características. Aunque a veces esté enfrente de la casa, no quieren que su hijo o su hija esté en esa escuela, sino que buscan otra. Porque hay historia, hay cuestiones importantes que dicen por qué no quieren en esa escuela y por qué sí eligen otro ámbito educativo. Entonces, estos señores, Sam, Sammons, Hillman y Mortimer, lo que hicieron es cómo lograr identificar esos rasgos y además cómo buscar que eso se convierta como en líneas para que otras escuelas puedan atender en la misma forma, ¿no? Bueno, entonces la escuela es un espacio de convivencia democrática social porque ahí participan muchos actores, principalmente participan los alumnos, los maestros y las autoridades, pero ahí hay padres de familia que intervienen y otros actores que ocurren o concurren a los espacios educativos, ¿no? Pero cada uno debe de tener una función específica, o sea, no es nada más decir, estoy ahí en esa escuela, sino qué hago en esa escuela. Para eso hay funciones. Recuerden que hay acuerdos para cada una de las escuelas. Por ejemplo, las primarias es el acuerdo 96, qué hace el director, qué hace el maestro. Ahí está señalado en este acuerdo, ¿no? ¿Qué hace el director? ¿Qué hacen los padres de familia? ¿Cuáles son las obligaciones de los alumnos? El acuerdo 97 para escuelas secundarias técnicas, el acuerdo 98 para las secundarias generales, ¿sí? Más o menos. Laura, usted trabaja en primaria, entonces ya está. Ok, usted, Denise y Anaí trabajan en secundaria. Es el acuerdo 97 si es secundaria técnica, acuerdo 98 si es secundaria general. Pero ahí viene la definición de ¿para qué hay tantos actores dentro de la escuela? O sea, ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué participan tantos? Bueno, todo eso está organizado de alguna manera, eh, señalando que en la educación todo está normado, todo está identificado en qué tiene que hacer cada quien. Acuérdense que hay leyes, acuerdos, reglamentos, lineamientos, formatos o disposiciones. Todo está normado en educación. Y lo que no, luego lo norman. Así de que no nos preocupemos por ello. Bueno, el primer paso fue el reconocimiento de qué tipo de problemas existen y concretos en una escuela o en una aula. Y eso les ayuda a tener planteamientos claros sobre lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice en esta frase Mortimer, dice, una escuela efectiva es aquella donde los estudiantes avanzan más de lo que podría esperarse considerando sus características al matricularse. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen, conociendo cómo es la comunidad, el espacio, la colonia, el barrio donde están participando los alumnos. Dice, eso es lo que se esperaría que los alumnos aprenden, pero una escuela efectiva sería que aprendan algo más considerando esas características, ¿sí? Entonces, una escuela efectiva es aquella que añade valor adicional al rendimiento de sus estudiantes. Una escuela que hace lo que tiene que hacer simple y sencillamente es una escuela tradicional normal, pero no es una escuela efectiva como pudiéramos ver en otros espacios, ¿no? Hay diferentes elementos
aunque me pasé. Ahí, ¿sí? Factores que promueven estas escuelas, ¿no? Y lo dice. Primero, hay una muestra específica de escuelas examinadas, de diferentes contextos, en zonas marginadas, en zonas urbanas, en zonas periféricas, en zonas rurales, y ellos hicieron ese estudio comparativo en diferentes escuelas, ¿no? Seleccionaron, esto fue en Inglaterra, en Inglaterra, donde hicieron no solamente en la ciudad de Londres, sino en varios tipos de escuela. Ahí lo que hicieron es qué escuelas son, hicieron un comparativo entre una zona y otra zona, eligieron y fue buscar como rasgos que ayudaran a identificar para medir a todas en las mismas características, es decir, que fueran cuantificables o las variables fueran aplicables a todas esas escuelas, ¿no? Por ejemplo, en una podemos decir, vamos a analizar el liderazgo del director. Pues sí, pero esa escuela no tiene liderazgo, no tiene director, entonces esa escuela queda fuera. Deben de tener todas las mismas características para que se pueda promover un nivel comparativo. Ya falta un poquito, Dani, dame chance. Fueron sacando todas esas escuelas y hicieron como un rango, ¿no? Ok, vamos a comparar todas igual y aquí están todas las escuelas que podemos trabajar, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la metodología? Pues una metodología que fuera objetiva, que les ayudara a identificar todos los elementos en lo mismo, que hubiera modelaje en algunos y que los cálculos o la parte cuantitativa fuera pareja para todos, ¿no? La escala de tiempo, es decir, se dieron así a lo largo de entre un año y otro buscarlo, ¿no? Porque todos los proyectos de investigación deben de tener también una temporalidad. No podemos hacer estudios permanentes, ¿no? Pero tampoco podemos hacer estudios tan pequeñitos como de una sesión o una observación simple, ¿no? Tiene que ser más amplio. Entonces, para que el estudio reflejara efectos, las escuelas deberían de tener en sus alumnos, necesitamos hacer estudios longitudinales, ¿no? Es decir, yo quiero lograr un aprendizaje o ver qué tanto, cómo es que el maestro está trabajando, no basta una sesión, tengo que hacer un estudio longitudinal, es decir, a más largo tiempo, ¿no? Entonces, eso. Ahora, nosotros debemos de saber que las escuelas sí afectan de manera importante el desarrollo de los niños, es decir, sí impacta qué tipo de relaciones están dentro del aula o de los grupos o de la misma escuela para que los niños digan están logrando los aprendizajes o están teniendo una sana o buena convivencia. Entonces, las escuelas marcan a las personas porque impactan, ¿no? A ver, vamos a ver, Denise, ¿usted cuál fue la escuela en la que estudió la primaria? Vamos a ver si le impactó en su vida. Profe, yo estuve en dos, me cambiaron, pero en la primera fue en la Centro Unión y la segunda se llama Mi Patria es Primero. Entonces, ¿cuál tiene aprendizajes o recuerdos más valiosos, más significativos? yo creo que en la primera, en la Centro Unión. ¿Cuántos años duró ahí? 4. Bueno, es que como era preescolar y primaria, entonces estuve un año de preescolar y entonces como que seguimos los mismos compañeritos, entonces como que ya te conocías, no te daba miedo la escuela, ya sabías como la dinámica y entonces como que fue cómodo ese tiempo y ya para quinto y sexto terminé en la otra escuela, entonces ya como que el grupo estaba conformado, ya estaban los grupos y entonces fue como el volverte como a ser la nueva, pero en quinto, y entonces preguntar qué seguía, dónde había que ir, qué era el receso, que la maestra, o que el profe, o si talleres. Entonces sí, como que me costó tal vez el primer medio año, Bueno, pero sí como que de los amigos, ¿qué cree que como la última escuela estaba cerca de mi casa? Entonces como que los amigos siguieron porque eran de la colonia. okay. Y en la otra eran como más dispersos y entonces sí hubo como pros y contras, pero en cuestión de profes, sí hubo más acercamiento con los de la primera escuela, como que estaban más al pendiente de uno, además de que éramos una cantidad menor de alumnos.
y en la otra ya éramos muchos. Entonces también como que pues eso dificultaba como mantener como orden. Muy bien, entonces estamos viendo que las escuelas impactan en las personas, porque ahí construimos varias relaciones, ¿no? Por ejemplo, usted dice, algunos tenemos amistades de la infancia en la primaria o en la secundaria o en el bachillerato, porque ahí fue magnífico, fue importante para nuestra forma de vivir, ¿no? Ok, Citlali, ¿dónde está su mayor impacto de escuela en su trayecto formativo? Pues prácticamente fueron 12 escuelas, bueno, antes de la universidad. Estuve pues con los maristas en el Queretano, sí, toda la primaria y toda la secundaria. Y pues fue una escuela muy conservadora, muy tradicional. Y en preparatoria pues me cambié al CEDAR, que pues es lo contrario. Como que los dos puntos de vista, ¿no? Por los Toda, opuestos, toda pero libertad. me hizo pues formar un criterio amplio. Muy bien, las escuelas siempre van a ayudar a transformar nuestras vidas. Entonces, aquí lo que se trata también es que esa escuela pues nos marca porque tiene buenos maestros, tiene buenos compañeros, tiene buenas instalaciones, tiene recursos, está cerca de la casa, por lo que sea, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Ahora, aquí están las 11 características o claves que señalan estos autores de Samus, empezando por él, ¿sí? Sobre las escuelas efectivas. Vamos a verlas de acuerdo como ustedes las estuvieron viendo, ¿no? Ahí están las 11 y ahorita comentamos algo más de cada una de ellas. Bien, ¿quién empieza? Citlali con el número 1 y 2. ¿Qué quiere decir liderazgo profesional y visión y objetivos? Ok, en liderazgo profesional, pues van de la mano estos dos puntos. Bueno, y me imagino que todo va unido, pero sí noté muchas similitudes. Nos habla de una escuela efectiva y pues va al mejoramiento de la escuela. Nos dice del directivo, pues debe ser firme y dirigido, enfoque participativo y profesionistas sobresalientes. Nos dice que la visión, los valores y las metas de la escuela son muy importantes. Los directores em, deben de enfocarse en la propia situación de la escuela, como nos comentaba, el contexto, hacer una adecuación, porque pues no va a funcionar lo mismo en una escuela que en otra, de acuerdo a su contexto. La fuerza en propósitos, involucrar al cuerpo académico en las decisiones y pues una autoridad profesional en proceso de enseñanza-aprendizaje. Deben de ser dinámicos, dice que esto funciona más, los directores y hacer el equipo de maestros para poder como liderar. Y pues todo es en el interior de la escuela, centrarse en la escuela. Compartir responsabilidades funciona más. Involucrar a los docentes en decisiones, compartir, por ejemplo, decía hasta en cosas como el currículo o los pagos, eso involucrar, hacer un equipo. Y pues tener un propósito escolar común que me recuerda mucho pues a los consejos técnicos, ¿no? Que la ruta de mejora, que todos unidos hay que hacer el mismo propósito, ya nada más lo adecuamos a cada grado, pero en sí los aprendizajes que esperamos es el mismo. Bueno, también dice que el directivo tiene que involucrarse en lo que sucede en el aula, por ejemplo, visitar las clases, ver las planeaciones, evaluar la función de los maestros, todo de acuerdo a la enseñanza y aprendizaje. Y bueno, tenemos el siguiente, visión y objetivos compartidos. Nos habla de, por eso digo que va de la mano, que debe de haber una unidad, todos con el mismo propósito y consiste en la práctica, colaboración y trabajo con el colegiado
Toma de decisiones, también aquí nos menciona. La visión compartida, y bueno, aquí lo que menciona es de evaluaciones de programas. Me recordó mucho esto, pues las pruebas estandarizadas, ¿no? Que nos mandan. Entonces se enfoca más en lo académico, o sea, como los resultados que dan, que sea una enseñanza efectiva. Las metas entre maestros, los resultados y el papel de modelo. También nos dice que el maestro debe tener un papel de modelo positivo para los estudiantes y también en actitud hacia la escuela. Y eso sería todo, profesor. Ok. Bien, aquí vemos en estas dos láminas que te ayude aquí a ilustrar, pues efectivamente se ve la importancia que tiene el liderazgo, ¿no? Dani, bájale, por favor. Oye, Natalia, tú no entiendes. Liderazgo profesional, porque es muy importante que estemos entendiendo eso. O sea, no es cualquier director, por eso hoy se preparan como un poco mejor, ¿no? Y en el segundo punto que abarcas dice, pues es una visión y objetivos compartidos. No basta hacer una filosofía y que la hagamos entre todos, sino que hay que vivirla, hay que promoverla, hay que trabajarla y de esa manera podemos tener un trabajo colegiado más efectivo. O sea, un consejo técnico muy importante, ¿no? Bien, te escuchamos, Denise, con el número 3 y el 4, por favor. Sí, ahí en la 3 es la tercera característica es ambiente de aprendizaje y tenía que ver con lo que se estaba mencionando de que una escuela sí influye por la presentación, por cómo se ve. Dice que también tienes que seguir contemplando lo de la 2, que son la visión, los valores y el objetivo de la escuela, pues para poder crear ese clima o ese ambiente de aprendizaje ordenado y atractivo para los alumnos, que una escuela con éxito debe de tener lugares tranquilos y climas ordenados, no tanto para que se mantengan así, sino para poder estimular el autocontrol de los alumnos. Y también el que haya un ruido excesivo limita las posibilidades de un aprendizaje efectivo. Nos dice también que las escuelas con orden no es que sean efectivas solamente porque tengan el orden, sino que este es un requisito para que con ello se pueda avanzar más. El ambiente ordenado debe ser dirigido para que estimule las capacidades y el aprendizaje de los alumnos, el que quieran aprender más. Y yo recordaba el caso de mi hijo, que había como ruido en la casa y dijo, es que necesito silencio para poder trabajar. Entonces, pues lo relacionaba con eso y dije, sí, o sea, ¿cuántas veces sí puede haber ruido en tu salón? Pero hasta cierto punto, porque si no después te desconcentra y en lugar de que te ayude a seguir avanzando, tener un mayor, pues sí, un mayor aprendizaje, entonces como que te limita. Luego nos dice que también esto de tener un ambiente ordenado hace que el comportamiento de los alumnos sea bueno, y nos mencionaba ahí que si una escuela es vandalizada, pues entonces es más fácil que los alumnos o que las personas ya no cuiden ese espacio, y cuando la ven limpia, cuando la escuela está cuidada, pues entonces también te hace parte de, y entonces tratas de cuidarla, porque si no está rayada y se ve el primer rayón, pues puede ser fácil identificarlo. Entonces, si la dejas que se deteriore, pues también eso, decía ahí, va disminuyendo, porque el hecho de estar feliz, pues te permite tener mayor disposición hacia el trabajo. Y la característica 4, que es la enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar, nos habla de que tenemos que tener en el centro la enseñanza y el aprendizaje, pero que
Esta se debe de trabajar con el tiempo, con saber organizar los tiempos de una clase. Nos dice que debemos de centrar la atención en la calidad y no siempre en la cantidad de contenido que se debe trabajar con los alumnos, que nos mencionaba ahí que hay que tener clara la división de materias, que las actividades que se van a realizar, digo, en el caso de primaria o preescolar o en telesecundaria, que es el mismo maestro, eres más consciente de, voy a ver español hoy, historia, inglés, entonces vas como modificando que no en todas escriban o que puedas hacer como ese cambio de actividades y ya si te toca ser maestro de general o de alguna técnica en alguna materia, sí como que dentro de tu clase haya diferentes momentos para que también ese tiempo se vuelva eficiente. Dice ahí que hay que proporcionar un tiempo al contenido, a la discusión, a la relación de los de alumno a alumno, que hay que ver el tiempo que se va a usar para el contenido. Dice ahí también hasta para los asuntos rutinarios y la actividad del trabajo. O sea, todo eso lo debes de tener en cuenta porque el tiempo como tal, dice ahí Carol, no es el tiempo como tal lo que cuenta, sino lo que sucede durante ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en tus 50 minutos para que realmente sea eficiente y los alumnos logren aprender, no tanto la cantidad de conocimientos, sino la calidad de esos aprendizajes? Dice que el tiempo de aprendizaje es diferente al tiempo empleado en las tareas y que este es un factor clave para el aprovechamiento de los alumnos. En el siguiente es el énfasis académico, donde entra la opinión que tienen los maestros y los alumnos, las asignaturas que se van a realizar y las calificaciones de las tareas. Habla también de que se debe de dar una retroalimentación, porque muchas veces como profesores no damos esa retroalimentación a las tareas que entregan los alumnos y se queda simplemente en un número. Entonces, al no haber eso, entonces ellos no saben qué fue lo que hicieron bien o lo que hicieron mal. También que hay que tener los altos niveles de trabajo de los alumnos, el que a veces se cansan y es agotador el tener que hacer tanto en tan poco tiempo y que pues eso no hace que sea eficiente. También nos dice que hay que enfatizar el dominio de los contenidos académicos que tenga el profesor y que cuando un docente pues es especialista en su materia se ven mayores logros a alguien, y ahí lo decía preescolar, primaria y pues, telesecundaria, que estamos en lo mismo, que es un mismo profesor para diferentes asignaturas o para todas las asignaturas y que muchas veces se llegan a ver esas lagunas, porque como el profesor no tiene esos conocimientos, pues no los puede dar. Y entonces se notan las deficiencias pues en los mismos alumnos. Y el último era el enfoque en el aprovechamiento, que tiene que ver con las pruebas, las habilidades y los resultados en los exámenes, que se tienen que tener los compromisos, deben de ser compromisos compartidos y estar en el mismo enfoque hacia la enseñanza y el aprendizaje. Este debe de ser el elemento central de la escuela y vuelve a repetir el tiempo de aprendizaje efectivo, o sea, lo que estás haciendo, porque hasta los ruidos exteriores pueden modificar lo que estás haciendo dentro del aula. El tiempo institucional y el tiempo de aprendizaje que se da en las asignaturas, y que todo esto se debe de mantener en el marco de referencia útil para precisar los factores que ayuden o perjudiquen al aprendizaje. Muy bien. Estamos viendo aquí, a partir de esta presentación, pues se lo aventó todito, ¿no? Y nos lo repitió, qué bueno. Pero efectivamente los maestros generamos ambientes de aprendizaje, los directores generan ambientes de trabajo.
Entonces, están relacionados de manera directa, ¿no? Con los docentes, con los directores, nosotros trabajamos a partir del trabajo colaborativo con los demás, que es en el consejo técnico o en proyectos comunes, en un grado, en una asignatura o de manera transversal, ¿sí? Entonces, ese trabajo cuando es colaborativo y cuando es agradable el espacio y el clima, por supuesto que los alumnos tienen mejores condiciones para el aprendizaje, ¿no? Cuando estamos hablando de la enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar, pues nos da efectivamente a entender que esto que está aquí en azulito no es el tiempo que yo pase en la escuela, sino lo que construyo en él. ¿Sí? Es decir, puedo estar, bueno, perdón que lo diga, no hay aquí maestros de escuelas de tiempo completo, ¿verdad? Bueno, pero esa es una de las críticas fuertes que se hizo. A ver, ¿de qué sirve que tengas más tiempo en la escuela? Que en vez, por ejemplo, de primaria, de entrar a las 8 y salir hasta las 2:30, cuando antes salías a las 12:30, los estudios que estuvieron realizando fue qué tanto estás logrando como diferente por 2 horas más de estudio. Entonces, vieron que no había eh, aspectos significativos. Entonces, no es el tiempo que pasas en la escuela, sino aquello que construyes dentro de la misma, ¿no? Bueno, pues gracias, Denise. Muy bien, muy bien. Seguimos con Mayra, por favor. ¿Y sigo yo, profe? ¿Sí me escucho? A ver. ¿Habla? No. ¿Sí me escucho? Ahora sí. Venga. Sí. Pero a mí me toca el 7 y 8, profe. Ah, perdón, entonces, perdón. Pues, sí, perdón, Anaí, perdona. Ok, 6 y 7, 5 y 6. Toca a Anaí. Adelante, Anaí, te escuchamos. Sí, maestro, a mí me tocó el 5 y el 6, nada más que ando un poquito ronca. Voy a ser un poquito sintética. ¿Sí me escuchan bien? Sí, adelante, venga. Primero, que es la enseñanza con propósito. Aquí nos habla que para una escolaridad efectiva, la calidad de la enseñanza es un elemento importante, un elemento central. Nos habla de que no siempre cuando hay maestros de calidad es porque ellos no siempre actúan conforme a su potencial. O sea, puede haber maestros de calidad, pero no están dando como lo suficiente o lo que se requiere, ¿verdad? Aunque tengan ellos calidad. Y que los estilos y las estrategias de enseñanza son factores importantes y que están relacionados con los progresos de los alumnos. Sin embargo, que el aprendizaje es un proceso interno que no está sujeto a la observación. Y la enseñanza es una actividad pública, o sea, podemos enseñar a muchas personas, y bueno, a cada quien le va a caer lo correspondiente, pero cada quien de manera interna va a interiorizar eso que se quiso mostrar, que se quiere enseñar, y cada quien lo va a introducir a sus procesos mentales. Dice que la enseñanza es fácil de describir y de evaluar, y que la enseñanza con propósito, bueno, pues tiene algunos elementos como los siguientes, que están relacionados con los que habló ahorita la compañera, de que tiene una organización eficiente, un propósito claro. Los alumnos deben de estar conscientes de lo que el maestro les quiere mostrar, a donde el maestro los quiere conducir para que ellos puedan ayudar. Las lecciones deben de ser estructuradas, los métodos de enseñanza deben de ser sistemáticos, bien organizados y una práctica adaptable. Eso es en cuanto a la enseñanza con propósito. Lo que más me marcó en esta lectura es acerca de que
no solamente los maestros deben de conocer hacia dónde quieren llegar, sino que deben hacer partícipes a los alumnos para que ellos se involucren y de alguna manera se pueda obtener mejores resultados. En cuanto al número 6, que es expectativas elevadas, nos habla de que se debe relacionar con un aprendizaje efectivo. La existencia de expectativas positivas que tenga el profesor sobre el aprovechamiento de los estudiantes y también de sus padres que de alguna manera están relacionados con todo el proceso, deben de ser buenas, se debe trabajar en ello para que se puedan tener buenos resultados. Cuando hay logros, cuando hay buenos resultados, cuando hay aprovechamientos elevados, se incrementa el optimismo en el grupo, en los alumnos, y esto contribuye a que se pueda llegar más lejos que cuando el profesor tiene pocas expectativas de los alumnos. Esto influye de manera negativa. Entonces, algo que es bueno es que nosotros creamos lo máximo de nuestros alumnos y trabajemos en ello, y así obtendremos mejores resultados. Entonces sería todo, maestro. Gracias, Anaí, muy bien. Entonces aquí estamos dando cuenta, habíamos comentado ya algo de las altas expectativas que debemos de tener. Un maestro debe de confiar en el alumno que puede hacer por sí mismo las cosas, y cuando no, entonces ahí es donde entra nuestra intervención, ¿no? Pero siempre hay que creer en ellos, siempre hay que ayudar, ¿no? Entonces, estas expectativas altas y esta enseñanza con propósito, pues ahí nos da, por ejemplo, cuenta de las lecciones estructuradas. Cuando un maestro hace, vamos a decir, aquí está en la parte de abajo de esta lámina, dice, las investigaciones sobre maestros efectivos dicen que enseñan a un grupo como un todo, presentan información o habilidades claras animadamente, mantienen sesiones de enseñanza orientadas a la actividad, no mantienen una actitud de evaluación constante, sino más bien propician procesos de instrucción relajada, ¿no? Tienen altas expectativas y se relacionan relajadamente también con los estudiantes. En consecuencia, pues los estudiantes dicen, pues de aquí soy, ¿no? Aquí aprendo mejor con este maestro, con este alumno. Bien, ahora sí, perdóname, Mayra, vamos al 7 y al 8. Sí, maestro. Bueno, pues el 7 nos está hablando del reforzamiento positivo. Nos dice que la disciplina o retroalimentación es algo muy importante para una escuela efectiva, de acuerdo a Walbert. Bueno, menciona varios autores, perdón. Se encontró que el reforzamiento pues es como factor más poderoso, y hay formas de hacer estos reforzamientos, pero de un efecto positivo, porque también existe el reforzamiento negativo, que son mediante los castigos, ¿no? Y pues los castigos lo que nos causan en un ambiente es que sea tenso y negativo. En cambio, por el otro lado, que haya reglas justas, claras y bien entendidas, nos va a dar como consecuencia una disciplina, que es un efecto de clima de orden. Nos menciona que la retroalimentación puede ser inmediata, mediante elogios o reprimenda, o también pospuesta. Nos dice que el éxito académico, que estos reconocimientos pueden ser a público o nivel escuela, del éxito académico y del comportamiento que contribuyen a una efectividad. Me hace recordar a las escuelas que muchas veces premian no premian, nada más los mencionan en honores al grupo que tuvo menos incidencias de llevar el uniforme correcto, de las asistencias, o no sé si es al final del mes, y ya en honores reconocen qué grupo tuvo un éxito, ¿no? En cuanto a su comportamiento, y eso pues causa efectividad. También menciona que la retroalimentación directa y positiva, como el elogio y la aprobación, son premios que inciden en el resultado. Hubo una parte que no entendí muy bien, profe. No sé si me puede ayudar.
ahí en la página 48 dice, los investigadores postularon 3 explicaciones para el mayor efecto del elogio. Dice que afecta a más alumnos. Yo quise entenderlo como que precisamente el ejemplo que acabo de mencionar, donde se menciona a qué grupo tuvo mejor comportamiento y que hay otros grupos que como tienen muchas incidencias, otros alumnos, o sea, que realmente forman el grupo, en lugar de que les cause un efecto positivo, los perjudica y dicen, al fin que no, así lo pensé, ¿no? Al fin que, pues mi grupo, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a entender? Les gusta faltar. Igual hasta puede ser por consecuencia de lo que mencionaba la maestra anterior, que pues depende también del docente, ¿no? Para que les guste asistir y participar o tener este tipo de disciplina. Entonces, la verdad no entendí muy bien a qué se refiere en estos 3. Ok, aquí, de acuerdo con este párrafo, dice que los investigadores postularon 3 posibilidades. Por el elogio positivo, 3 cosas que son favorables, ¿no? Afecta a más alumnos, es decir, impacta, porque o sea, un maestro está felicitando a uno, le está diciendo qué bueno que lo hiciste, y los demás dicen, yo también voy a hacer algo parecido como él para que me felicite. Es decir, ese es el tipo de afectación al que se refiere. Ok. No, es que sí lo entendí. Ok, No se no afecta, pensé que perjudica. Pero Y es, bueno, es por la premura también del tiempo, pero está bien lo que estás señalando, cada uno está resaltando valores importantes de esta lectura, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Bueno, me faltó el 8. Sí, el 8. Ok. Aquí nos menciona que, bueno, que se debe dar seguimiento a la escuela. Y bueno, esto se da ya ahorita en plan de mejora o los PEMSE. ¿Por qué? Porque determina 4 efectos. 1, las metas de la escuela. El segundo, enfoca la atención del personal, alumnos, padres de familia, a que se cumplan esas metas. El tercero, proporciona información para la planeación, métodos de enseñanza y para la evaluación también. Y en el cuarto efecto que tiene este seguimiento es que transmite un mensaje claro a los alumnos de que los maestros están interesados en sus progresos. Y bueno, esto me recuerda a que antes los maestros podían moverse inmediatamente de su escuela en el siguiente ciclo escolar, pero ahorita sí permanecemos más porque tenemos que dar un seguimiento realmente nos tenemos que enfocar en que nuestra escuela cumpla metas en ese tiempo que estemos con ella, ¿no? Y realmente nos identifiquemos con la escuela. También menciona que, bueno, dice que para lograr una escuela efectiva, pues es que sea un seguimiento del avance estudiantil, que los directores se deben de involucrar también para estas prácticas de seguimiento, que incluso deben de observar las clases de los docentes, porque ellos comunican también la interpretación a los maestros de manera de retroalimentación. Nos dice que, ya casi terminó, que hay que combinar los resultados de la evaluación objetiva, me imagino como los exámenes estatales, con la evaluación basada con el criterio del maestro en cuanto a las habilidades académicas, el desarrollo personal y el social para hacer un sistema de registro, que eso es un efecto de una escuela efectiva. Y ya por último nos menciona que la evaluación adecuada también es una efectividad en todos los niveles y que hay que retroalimentar, dar seguimiento y evaluación, pero que tampoco no estemos evaluando como lo que estaban mencionando hace ratito usted, de que con los alumnos no evaluemos constantemente, también es así con las escuelas, porque entonces como que uno se enfatiza me imagino que en lo administrativo, ¿no? Me dio a entender que en lo administrativo y uno deja de darle importancia a conseguir esas metas. Nada más. Ok, gracias Mayra. Efectivamente, hay que dar seguimiento, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que en el Consejo Técnico diseñamos estrategias de mejora, pero no siempre les damos el seguimiento adecuado. Aquí está hablando de cómo tendremos que hacerlo. No es evaluar por evaluar, sino saber el impacto que tiene esa evaluación, ¿no? Ahorita hacemos otras recomendaciones y sugerencias. Laura, la escuchamos, 9 y 10. Sí, maestro. La 9 dice derechos y responsabilidades de los alumnos y nos habla que puede haber avances sustanciales cuando se eleva la autoestima de ellos, pues, y se les da un papel activo en su enseñanza.
este papel activo debe de ser otorgarles responsabilidades sobre su aprendizaje. Y bueno, elevar la autoestima del alumno va a afectar, va a ser afectado, o más bien el autoestima del alumno va a ser afectado por el trato dado por los demás. En este caso, pues se refiere al docente. Y este va a tener niveles de autoestima y va a determinar el rendimiento. La autoestima del niño va a determinar su rendimiento. ¿Cómo el maestro va a afectar esa autoestima? Pues en la forma en que se comunica con los alumnos, el grado de respeto que tenga hacia ellos, que se sientan, bueno, darles como que la importancia de que los niños se sientan comprendidos por él, que haga esfuerzos por responder a las necesidades, a sus necesidades personales. A lo mejor no involucrarse tanto, pero escuchándolos, podemos darles pues ese trato que los haga sentir bien y que se sientan comprendidos. También debe de haber un entusiasmo hacia los alumnos por atenderlos de manera individual, no solamente como grupo, sino por saber las necesidades de cada uno. Y bueno, pues la relación positiva entre maestro y alumno pues va a ser, como lo mencioné hace un momento, va a afectar en el rendimiento escolar. Y que, bueno, las actividades que se dan fuera del aula con los maestros y los alumnos, y cuando se escuchan los problemas personales de ellos, ayudan mucho a esta relación positiva entre el maestro y el alumno. Y que también para que el alumno incremente su rendimiento, también se les debe dar confianza y tener cierto control de lo que sucede en el aula, que no el control lo tenga el docente por total, y que mientras más independencia tenga, o cuando tenga independencia del maestro, pueda hacer sus cosas, va a tener mejores resultados. Y pues así en general, es lo que nos dice el punto 9. Y el punto 10 nos habla sobre la colaboración y hogar en la escuela. Y bueno, dice que el apoyo entre padres de familia, de escuela, también genera efectos positivos. Cuando los padres se involucran en el aprendizaje de los hijos, hay este efecto positivo, y que esa participación va a ser afectada de acuerdo a la edad de los alumnos. Por ejemplo, en preescolar y primaria hay una mayor participación que en secundaria, por ejemplo, o en bachillerato de los alumnos. Que genera un efecto negativo, las reuniones formales, así como las juntas para las calificaciones, eso genera un efecto negativo en los padres, porque, y sí es cierto, ¿no? Se juntan los papás como que siempre cumplen, que siempre participan, y como que a los que no, por ciertas circunstancias, como que los hacen como menos. Entonces dice aquí que a lo mejor hay barreras para que, no sé, los que no están como dentro de este contexto, y esos papás que a lo mejor son los que más se necesitan que se involucren, son a los que se hace un lado, ¿no? Por la misma situación. Bueno, es lo que yo noto en mis juntas, como que las mamás que siempre participan, así como que a los que casi ni los voltean a ver, porque no lo hacen. También dice que se encontró un efecto positivo cuando los papás participan en la lectura. Yo sí he estado en escuelas que involucran a los papás. Los papás van a leer, por ejemplo, los lunes o los jueves, se les determina un horario y dice que hay un efecto positivo y que es mejor que tener un maestro dedicado a ello. Que también hay una correlación de la participación de acuerdo al factor socioeconómico de los papás. No sí. es, y la preparación que tiene. Ajá. ¿Y qué más? Pues creo que los padres que se involucran pues expanden el tiempo activo del aprendizaje de los estudiantes, porque aparte de la escuela pues se involucran en su casa, ¿no? Y pues básicamente igual es todo del punto 10. Muy bien, gracias Laura. Bueno, pues finalmente pues el 11
nos está hablando de algo también importante, es una organización para el aprendizaje, ¿no? Una escuela es una organización de aprendizaje, aprendemos los maestros, los directivos, los padres de familia, los alumnos. Entonces, tenemos que ver que ahí hay un aprendizaje continuo y que debemos de aprovechar esos espacios, ¿no? Cuando se lleva en la escuela, el aprendizaje tiene más significatividad, aunque también hay un aprendizaje informal, ¿no? El que desarrollamos fuera de la escuela. Sí, bueno, pero así a grosso modo podemos decir que una escuela promueve de forma duradera e integral en todos y cada uno de sus alumnos, más allá de lo que sería previsible, teniendo en cuenta su rendimiento. Es decir, no una escuela que hace lo que le toca, que no se esfuerza, que los docentes no se esmeran, no intentan ir más allá de lo cotidiano, entonces es una escuela normal, no es una escuela efectiva. Para ser escuela efectiva hay que cumplir estos 11 rasgos. Ok, entonces no hay escuela efectiva sin clases efectivas. Eso nos debe de quedar claro. Y voy a hacer una pregunta para todo mi gran grupo de hoy, que son 5. ¿De dónde creen que sacaron el acuerdo 717? De este librito. ¿Sí? ¿Ya lo vio? O sea, sí se fija cómo se debe de organizar una buena escuela, cómo debe de gestionarse. Revisen los principios pedagógicos que comentamos la sesión anterior y revisen el acuerdo 717, que lo vamos a ver luego, pero así nada más como de entrada. A ver, un maestro que haga su tarea. ¿Se acuerdan los 8 rasgos de la normalidad mínima? ¿Sí? De aquí sale, de este librito, ¿va? Entonces, para que más o menos lo vamos a analizar con mayor calma, este documento del acuerdo 717. Pero ahí está clarísimo, no hay pierde, ¿sí? O sea, los documentos que estamos revisando son base o son fundamento para la evaluación de los maestros. El maestro debe de saber esto. Aquí está. ¿Sí? Entonces, para que cada uno de ustedes vayamos revisando luego con calma y vamos a hacer algunos reactivos con respecto a este documento, ¿de acuerdo? De las escuelas clave y del acuerdo 717. Bueno, veo que hay una buena análisis, buena síntesis, una buena lectura, una buena interpretación de los textos académicos y los textos formales. Eso ayuda para tener claridad en el proceso de evaluación. ¿Vale? Bueno, pues agradezco que me hayan soportado con estas inclemencias de que no puedo, estoy habituándome a una pantalla nueva, a un tipo de luces diferente. Ay, no, ya. Yo no quiero cambios cuando estoy en un proceso. Bueno, les agradezco, Mayra, Anaí, Laura, Citlali, Denise y Heriberto. Buenas noches. Gracias. Maestro, Buenas noches, profe. Dígame, Mayra. Hasta luego, buenas noches. Anaí, bye. Gracias, maestro. Hasta luego, Citlali. Bye. ¿Cree que nos pueda compartir de favor los otros links de YouTube de las anteriores? Ah, sí, Las ya. sesiones anteriores. Ya. Es que andaba un poco saturado en otras actividades y me cae que mañana se los comparto. Muchísimas Todos gracias. los que tenemos pendientes e incluso de esta sesión de hoy. ¿Sí? Va. Muchas gracias, maestro. Bye. Hasta Adiós. Nos vemos, adiós. luego, Laura. Hasta luego, Denise, Mayra. Bla, 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 bla. Todos buenas noches.